Franco, so close to Q3. Does that feel like a good step in the right direction this weekend? And we also saw the moment with Flavio in the pit lane. What was he telling you there? Yeah, I think the team is doing a great job, and they are all in a happy place this weekend. To be honest, they have done an amazing job. The car has been in a much better place than last week, and we are happy about that. Of course, yesterday I really struggled to understand the lack of performance compared to Pierre and across cars, and the team was really good. To be honest, engineers, Pierre, Flavio, everyone was really positive in helping me to understand the issues and what we were lacking in my car, and the team gave me those bits and pieces of performance that we found that were not in a good place in my car, and today it performed a lot better, everything, and we were more competitive. There is still more things to come. I think Japan should be more competitive even on my side, and that's going to be better, but it takes time, I think, for me to adapt to the car, to the driving style, to the energy. It takes a while. It's feeling a bit more natural now with the laps at track also that I know Shanghai, so it's, I think, a lot of things together that made it a tricky weekend so far, but yeah, tomorrow we will fight hard both to score points. I think we have a good car, and hopefully we can give the team what they deserve tomorrow. Un buen progreso, 5 milésimas, nada, es imperceptible. Allí Briatore abrazándote, entendiendo un buen progreso además, pero esa diferencia es injusta porque era para pasar, pero mejoraste bastante con respecto a ayer. Sí, mejoramos, creo que sabemos dónde nos falta y que tengo 2 décimas de tiempo en el auto, y eso es algo que sabemos yo y el equipo, y lo tenemos claro, pero cuando te falta tan poco por pasar y por estar un poquito más cerca de los puntos para mañana, da mucha bronca. Así que nada, fue una quali buena, hice buenas vueltas, la última vuelta fue buena, bloqueé, tuve muchos bloqueos todo el fin de semana, bloqueé en una curva lenta, perdí un poco de tiempo, después saliendo de la última curva tuve clip y me quedé sin energía, perdí media décima más, entonces o tratar de buscar esa diferencia tan chica es muy fácil encontrarla, ¿no? Y da más bronca todavía. Pero bueno, hay que tratar de laburar para mañana, entender que hay que mejorar. Creo que sabemos las cosas de la suspensión de atrás que me faltan, esos puntos de carga aerodinámica atrás, que voy pateando un poquito más, deslizando un poco más. Mejoramos gran parte de la parte delantera de ayer a hoy, en la parte aerodinámica. Lo de atrás es tener que cambiar la caja y no da tiempo, así que nada, hay que laburar este fin de estar ahí cerquita, sacar más información, y creo que para Japón vamos a estar de vuelta más competitivos en cuanto a las partes del auto y todo eso. Así que obviamente optimista, pero cuando te quedas fuera por tan poco da mucha más bronca. Mencionabas algo que el equipo sabe, vos también, pero también decía Flavio que algún problema había en tu auto, como que no están iguales tanto el auto de Pierre como el tuyo. ¿Puede ser el caso ese? No, es la realidad. O sea, ayer tenía muchas diferencias. Problemas que fueron encontrando. Obviamente cuando haces 2 autos nuevos así de cero es muy difícil replicarlos exactamente, y creo que tuvimos un par de temas que tuvieron una upgrade en Melbourne que yo no lo tenía, y después acá funciona 3 veces mejor de lo que pensaban, entonces es mucha carga atrás la que no tenía ayer, y sumado a una pérdida muy grande del ala de adelante, que habían hecho una mejora que en mi alerón no había entrado. Así que nada, hay muchos temas, creo que por seguir entendiendo. Lo importante es que se entendió por qué ayer estuve tan lejos y por qué estaba tan perdido, tan lejos de Pierre, y era un poco lo que me preocupaba mucho, pero el haber entendido la pérdida de performance me dejó más tranquilo. Sabemos que hay más por venir entre auto y auto, pero bueno, nada, es parte de este proceso de autos nuevos, y confío mucho en el equipo. Me están ayudando a entender las cosas que tienen pocas explicaciones por momentos, y obviamente que lo aprecio mucho, así que estamos trabajando bien entre todos los ingenieros y los pilotos, así que creo que vamos por buen camino. Ojalá que sea un buen día mañana. Into Q3, P7, I imagine you're pretty happy with that effort today. Yeah, very happy. Second Q3 in the weekend, second time qualifying 7, and then the gap today compared to the cars I had is also smaller, so I'm very pleased with the work we've done, and we seem to go in the right direction.
So yeah, I mean, I don't know. Today's been a good quali. We need to nail it tomorrow because the race we saw was a bit more complicated for us. But I'm looking forward to it. Yeah, firmly in the mix for some points. Yeah, exactly. I mean, the cars, the top 6 I had, we know from the race pace this morning are just not our battle. So, I expect to fight with Max and the Red Bull behind. The Haas look pretty competitive as well. So I think the usual battle in this pack, we are quite a few cars, and hopefully we can just edge them and have a smooth race and get some more points than Melbourne. Hey Franco, how do you sum that one up on your side? Well, it was a long race. I think generally we did struggle quite a lot with the graining, with the clipping. We're clipping in different places to other people, which made it more difficult. The graining, the tires opened up really early on, and that made us lose some places too. So we need to understand a bit more what's best for tomorrow, how to maximize the race. But yeah, full focus on our own quali. Pierre ending up P11 there, just dropping outside the point, stayed out under the safety car late on. Can you talk us through that one on your side? Yeah, I mean, with inside probably would have done differently, but it's always the question and tricky choice to make. I think ultimately we were just too slow and a lot of graining, struggling with the clipping, especially down the main straight. So I got passed by 2 cars. Just quite a few things to improve. Sprint weekend, we know it's always hard, but we got to find a way to be faster in race stream for tomorrow.